Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el cambio climático existe en nuestro planeta, a estas alturas nadie puede negarlo. Después, sobre todo, del espectacular aumento de los incendios forestales debidos al aumento de las temperaturas. Si no damos marcha atrás, damos media vuelta al navío en la emisión de gases de efecto invernadero, tenemos los días contados en este planeta. Los marinos vascos llaman a eso hacer ciaboga, título de una de las obras de nuestro invitado de hoy, el compositor vasco Ramón Lazcano, en la que sentimos que el tiempo apremia. Precisamente para hablarnos del estreno mundial de su obra Mari Marginis en el Festival Présence de Radio Francia y de su trayectoria en el mundo de la música, Ramón Lazcano ha sido tan amable de volver hasta nuestros estudios. Muchísimas gracias a Ramón por haber aceptado de nuevo nuestra invitación. Bienvenido. Gracias a ti, Jordi. Es siempre un placer estar contigo. Estamos todavía a tiempo, Ramón, de dar media vuelta, hacer ciaboga a nuestra embarcación que es la Tierra. No lo sé, me gustaría creerlo porque me pasa, supongo como a todos nosotros, que tenemos familia que viene detrás de nosotros y nos gustaría para ellos un planeta, una situación sana, buena, positiva y que les permita ser personas de la forma más plena posible. Y en ese sentido me gustaría efectivamente creer que hay una esperanza. Lo cierto es que todos los signos que tenemos entre la ecología, y no solo la ecología, también otras cuestiones de tipo social y la manera en la que el mundo se está repartiendo las riquezas, a mi modo de ver, son, no me atrevo a decir negativos, pero en todo caso no nos dejan mucha esperanza. Desgraciadamente. Sobre todo les estamos dejando un mundo a nuestros hijos terrible. Devastado. Devastado. Permíteme, Ramón, que recuerde que has nacido en la ciudad vasca de San Sebastián en 1968, en cuyo conservatorio vas a estudiar primero piano y más tarde composición. Me contabas que de niño tu abuela te llevaba a los conciertos, ¿es cierto eso? Sí. Yo a los conciertos de pequeño no fui con mis padres. Era mi abuela la que tenía un abono para lo que entonces era... Había asociaciones en aquella época, la Asociación de Cultura Musical de San Sebastián, que tenía pianistas y grupos de cámara invitados a la ciudad, al teatro de la ciudad, que es un teatro a la italiana de estos del siglo XIX, con muchos dorados y... El Victoria Eugenia. El Victoria Eugenia, el Teatro Victoria Eugenia, efectivamente. Y... ella tenía un abono y mi tía tenía un abono y solía ir con mi abuela y con el abono de mi tía a los conciertos. ¿Recuerdas la primera vez que escuchaste en directo una orquesta sinfónica? No tengo recuerdo de mi primer recital de piano, de eso sí tengo un recuerdo muy claro, porque fue Aldo Ciccolini y no sé por qué lo guardo en la memoria de esta manera. Y he guardado el programa, lo tengo en casa. Un recital Liszt, era una de sus especialidades, de Aldo Ciccolini, al que vi muchos años más tarde. Coincidimos en un concierto en el que él tocaba el concierto Ravel y la orquesta tocaba una obra mía. Aquel recital lo recuerdo muy bien, así como otros muchos. La orquesta vino más adelante, años... Yo en esos años soy joven, yendo hacia la adolescencia, y eran los años de la transición en España. Allí no había orquesta, la orquesta de Euskadi se funda en el 81-82, y eso sí, en cuanto a la orquesta se funda, que yo ya tengo 12, 13 años, es cuando me hago inmediatamente abonado de la orquesta y asisto a los conciertos de abono de toda la temporada, ¿no? ¿Te marcó alguno en especial de esos primeros conciertos de la Sinfónica de Euskadi? Sí, claro, muchos de ellos me marcaron. Conciertos con obras del que fue mi maestro en San Sebastián, Francisco Escudero, con su oratorio Illeta. Me marcaron conciertos con programas de repertorio que ahora parecen normales, pero que para un chaval de 12, 13, 14 años pueden ser muy impactantes, como la Cuarta de Tchaikovsky. La Cuarta de Tchaikovsky es una obra fantástica, que puede ser... bueno, hoy puedo tener una visión distinta de lo que es la obra, pero cuando uno se enfrenta o se pone ante la orquesta, inmediatamente es una obra de gran impacto, ¿no? Recuerdo... No me acuerdo quién era el pianista.
no recuerdo quién era el pianista, pero un año que la orquesta tocó en otro teatro porque el Victorio Eugenia estaba de reformas, el concierto de Ravel, un concierto de Ravel, el concierto en sol, absolutamente maravilloso. Y no recuerdo quién era el pianista, tendría que ir a buscar porque ha habido tantos. Nos olvidamos a menudo que hay niños, chicos de 13, 14 años, que empiezan a ir a los conciertos, ¿no? Hay que hacer quizás programaciones un poco más adecuadas para esos públicos jóvenes. Yo creo que hay mucha gente trabajando en estas cuestiones y trabajando en la cuestión del acercamiento de las orquestas y de la música, que no es necesariamente la música que oímos a diario, a la gente joven de todo tipo de edades y además con actividades también muchas veces asociadas a la creación, a la creatividad, fomentando la creatividad o la exploración o la invención también de la gente joven. Creo que hay mucha gente que está haciendo un gran trabajo. Es cierto que hay momentos en los que uno no es que tema, pero bueno, tiene una especie de melancolía de tiempos en los que estas músicas igual se apreciaban de una forma más amable que hoy, pero pasa lo mismo con Homero y los clásicos, y pasa lo mismo, de hecho pasa lo mismo con el cine clásico cuando uno habla con cineastas de hoy en día. Por supuesto que sí. ¿Marcó de algún modo tu interés por la composición una figura como la de Luis de Pablo, gran compositor vasco también como tú? Luis me ha marcado mucho, sí. Más quizás por la relación, la amistad, la admiración por su inmensa erudición y por su sensibilidad al sonido y a la música, su forma de aproximarla, que en un sentido puramente estético, donde ahí pues podíamos no compartir necesariamente la misma visión de algunas cosas. Pero ha sido una amistad extremadamente fiel, extremadamente larga, muy epistolar. Hemos intercambiado cartas sin fin prácticamente hasta el final de su vida, muchas llamadas por teléfono. Y sí hay una manera de imaginar de hacer proliferar la música o de imaginar una relación directa y fluida con el hecho de la escritura, de escribir música en Luis, que en un momento dado me marcó mucho y que, no voy a decir que envidié, pero en todo caso que admiré, que admiré mucho en su momento, porque Luis es un hombre que era muy generoso con nosotros, era muy generoso con su música, es un hombre que tiene una gran obra. Otros pues somos más, no me atrevo a decir avaros, pero nos cuesta más, somos más... Concentrados. Sí, bueno, quizás. De alguna manera. Vas a continuar tus estudios musicales en el Conservatorio de París gracias a una beca. ¿De qué modo cambió tu destino como compositor venir a estudiar a París? Bueno, París me contabas que tu familia era francófila en general. Sí, sí, mi familia es muy francófila. Nosotros en casa hemos hablado francés desde pequeños porque en mi casa, bueno, yo nací bajo Franco, en mi casa estamos a 15 kilómetros de la frontera, se veía la televisión francesa porque se podía captar, un poco como se escuchaba RFI, porque evidentemente se escuchaba RFI, y hablábamos francés de pequeños, íbamos de colonias a Francia, mi hermana y yo, y quiero decir, Francia no ha sido en ningún momento un lugar extranjero, era un lugar familiar. Está a media hora en auto, ¿no? ¿De San Sebastián? 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, son 25 minutos en metro. Fantástico. París un poco más lejos, ¿no? París es un poco más lejos, sí. Y era cuando todavía no existía el TGV, eran la Palombe Bleue, el tren nocturno mítico, ¿verdad? De Hendaye a París. Se cogía a las 10 de la noche y llegaba a las 7 de la mañana a Austerlitz. ¿Qué cambió en tu manera de ver la composición, venir aquí? Bueno, París es un catalizador para mucha gente, ¿no? Es un lugar extraño en el que hace florecer o que hace emerger posiblemente lo inesperado de muchos talentos, ¿no? Hay ejemplos, entre los españoles hay ejemplos en Falla y Picasso, por ejemplo. Podemos preguntarnos si Falla y Picasso hubieran sido lo que son, si París catalizador no hubiera hecho emerger algo, suscitar ese otro genio que quizás el talento escondía, ¿no? La genialidad estaba escondida por el talento. Para mí París fue determinante porque bueno, llegué muy joven al conservatorio, a la clase de conservatorio, con 18 y 19 años, y encontré gente que pensaba y afrontaba la cuestión de la creación y de la escritura y de la relación con el sonido, que eran para mí totalmente inesperados, y de formas muy amplias y muy diversas, ¿no? A veces, me atrevería a decir, a veces un poco sectarias, pero el hecho de que hubiera sectores muy cerrados, de alguna forma, me imagino que me permitió también ser más permeable. Escoger también. Escoger y ser permeable, poder intentar entender qué es lo que pasaba, qué es lo que había de cierto o de real en la acción creativa de cada uno de esos sectores y por qué cada uno de ellos podía encontrar
formas tan estrictas o formas tan afirmadas para hacer nacer su creatividad. No por casualidad obtienes el primer premio de composición en el 90, creo, ¿eh? Sí, sí. ¿Eso fue una especie de espaldarazo para tu trabajo de compositor? Bueno, no lo sé. Te abrió puertas, seguramente, ¿no? Fue el premio del conservatorio. Ha habido premios, ha habido ese, hubo otros. Los premios, lo suelo decir a mis alumnos, los premios están muy bien porque son buenos también porque reconfortan. Es verdad, es cierto, le reconfortan a uno. Pero los premios también son el resultado de un jurado y el jurado delibera y el jurado llega a acuerdos. Es más, un premio no es no sé cómo decirlo, sí, es un compromiso, no es necesariamente una realidad per se. Ni una consagración absoluta. No. Y es lo que intento también decir a los compositores jóvenes, que muchos de ellos, es cierto que hoy en día muchos piensan en concursos, porque los concursos permiten abrir vías, integrarse en redes y al mismo tiempo recuperar quizás dineros en metálico que muchos de ellos necesitan, porque todos no vienen de familias pudientes ni mucho menos, pero que son también situaciones de riesgo o de espejismo, son un espejismo. Puede ser también. Quizás aquí en Francia encuentras el apoyo institucional que no tenías en España. Bueno, sí, Francia ha sido conmigo muy generosa. Francia ha sido conmigo muy generosa y no me atrevo a decir que ha sido más generosa que otros lugares, pero en Francia me he sentido más cómodo y más querido que en otros sitios, sí, sin duda. Quizás hay una falta de cultura musical en España, sobre todo de la clase dirigente. No lo sé, no sé si, bueno, hay falta de cultura, posiblemente sí. Creo que hay una reticencia institucional y creo desde luego que hay una falta de proyecto cultural, político, de una falta de compromiso con la cultura en general, con el conocimiento en general en España, que es, creo yo, la herencia de lo que pasó durante los casi 40 años de Franco. Tengo la impresión de que el resultado de la acción ideológica del régimen de Franco lo vemos más hoy que cuando murió Franco, porque las generaciones han sido educadas en cada momento y los que nos gobiernan hoy son aquellos que han sido educados con las consecuencias del régimen de Franco. Y creo que hay algo que quizás no hemos terminado en España no hemos terminado de entender bien. Quizás, no lo sé. Ramón, los artistas plásticos trabajan con la materia física. ¿Cuál es la materia para un compositor? Quizás la orquesta, el tiempo, el sonido, por supuesto. Para mí, sin duda, el sonido. La materia es el sonido. Porque el sonido determina tanto las cualidades de lo que vamos a percibir como sonido como la idea misma del tiempo. El sonido, la percepción del sonido es en realidad una percepción del tiempo. El oído es un detector de tiempo, de frecuencias. Tantas pulsaciones o tantas ondas por segundo. Para mí, sin ninguna duda, la cuestión de componer, la cuestión de hacer música es tomar ese material, esa esencia que es el sonido y esculpirlo. Luego, evidentemente, eso puede tener muchas formas distintas y llamamos música a muchas maneras de jugar con el sonido totalmente distintas. Hay gente que hace sonido con la voz, hay gente que hace sonido con el cuerpo, hay gente que escribe el sonido, que da indicaciones sobre cómo hay que producirlo, hay gente que lo improvisa, hay gente que lo hace con útiles eléctricos, electrónicos, hay gentes que lo asocian a lo visual, a otro tipo de expresiones corporales, visuales, etc. Creo que es un campo extremadamente amplio y que a veces el término mismo música puede ser trompeur, puede ser engañoso, porque queremos llamar música a algo que en realidad es tan múltiple y tan diverso que no es imposible englobarlo en una única manifestación.
Eso es lo que intenta hacer el Festival Presence de Radio Francia, que por cierto mañana sábado 11 de febrero estrena tu concierto para piano y orquesta. Y le has dado un nombre, Maris Marginis, que viniendo de un compositor vasco yo imaginé que era un mar cercano al Cantábrico, y no. No, es un mar ¿Dónde está el Maris Marginis? En la Luna, que es donde suelo estar yo. ¿Cómo surge? Estamos viendo precisamente una imagen del Maris Marginis. ¿Cómo surge la idea de titular un concierto para piano Maris Marginis? No sé muy bien cómo surgió la idea. Son esos momentos en los que uno dice, esto corresponde a... Es una metáfora, evidentemente, es una metáfora de, no sé si de lo que he pretendido hacer o si de lo que es el sonido en sí, pero todo es una metáfora de la situación. Un mar sin agua, un mar seco, un mar que es un espejismo del mar y al mismo tiempo una zona, un valle que indica el umbral entre la luz y la oscuridad, una oscuridad que no vemos nunca y una luz que es permanente, y un umbral que es el umbral de un abismo, ¿no? Y esa idea del umbral pues, me permitía enlazar con la idea del solista, la orquesta entendida como una especie de resonancia o de ampliación, de reflejo de lo que hace el solista, más que en una situación puramente concertante de digo y me responden o alternamos o me acompañas. Para mí era más una situación de extensión del solista y ese umbral en el que el solista da una forma de iluminación del material y la orquesta lo expande hacia un territorio más oscuro. Hablando de solistas, vas a tener como solista a Alexandre Tarot, el brillante pianista francés, y nada más y nada menos que la Orquesta Nacional de Francia. Son palabras mayores. Es un pianista algo insólito, ¿no, Alexandre Tarot? He leído que no tiene piano en su casa, ¿es cierto eso? ¿Cómo un pianista no puede tener piano en casa? Alexandre es una gran personalidad, un gran personaje, es un hombre extremadamente minucioso, riguroso y un hombre muy inspirado y muy libre al mismo tiempo. Y no tiene piano en su casa. ¿Y cómo lo hace? Él dice que si tuviese piano en casa sería bulímico. Y entonces que para acotar esa libertad que le dispersaría en el trabajo, necesita planificar las horas, los horarios, y entonces lo que hace es ir a casa de amigos, de conocidos, a estudios, de manera que organiza horarios extremadamente rigurosos, lo que le obliga a estudiar los programas o el repertorio que tiene entre manos y a no divertirse, a no dispersarse con otras cosas. Lo que no quiere decir que no se divierta, porque Alexandre es un hombre que hace repertorio de todo tipo, hace música barroca maravillosamente, tiene este compromiso también con la composición, porque él dice que de joven, de pequeño, lo que quería era ser compositor y que luego se dio cuenta, bueno, pues que igual lo suyo era el piano, pero que el trabajo con los compositores para él sigue siendo absolutamente esencial en su manera de entender la música, y es un hombre que al mismo tiempo hace músicas de otro tipo. Grabó el álbum con las músicas de Bárbara, por ejemplo. Es un hombre que tiene un apego muy grande a músicas de una audiencia, digamos, más amplia. Es un hombre que ha hecho músicas de cine, que hace arreglos, que hace transiciones él mismo, para él mismo, que compone él mismo para él mismo, músicas que tiene publicadas también. Es decir, es un artista múltiple y es eso lo que también es admirable, ¿no? Para mí. Son estos músicos que son tan músicos, que exudan música. Es un desafío, sin embargo, para él enfrentarse a una obra, un estreno y tener al compositor al lado, ¿no? ¿Cómo ha sido vuestro trabajo? Sí, bueno, en ese sentido, Alexandre es un hombre, digamos, ansioso. Entonces, sí, él ha querido la partitura desde muy pronto, hemos ido trabajando, el estreno es ahora, pero, por ejemplo, yo le di las primeras páginas en junio o julio del año pasado, empezamos a trabajar juntos en septiembre, nos hemos visto todo el otoño varias veces para trabajar juntos. ¿No en su casa? No en su casa, nunca en su casa. Alguna vez en la mía, solo que mi piano, yo le tengo mucho cariño a mi piano, pero mi piano no tiene tercer pedal. Y claro, para mi pieza el tercer pedal es necesario, hemos tenido que buscar alternativas. Estamos trabajando en casa de una amiga mía, musicóloga, que tiene un Steinway fabuloso y le rompimos una cuerda. Nos sentimos muy culpables. Pero bueno. Es difícil romperle una cuerda a un Steinway, ¿eh? Tuvimos un momento de entusiasmo, de gran entusiasmo. Fantástico. Tú mismo eres pianista, Ramón. Imagino que
tu partitura es practicable, ¿no? No escribes cosas que no se puedan tocar. ¿O sí? Creo, no lo sé, dudo, dudo. Es decir, que pienso mucho, es algo que me preocupa mucho, la relación del músico a su instrumento y la ergonomía del instrumento y cómo el instrumentista se puede apropiar el instrumento para hacer lo suyo y hacer música a través de él, de manera que la música esté en el cuerpo y en la piel del músico y no en la lectura o en el acto forzado de tener que producir algo. Y eso es algo que me preocupa. Y en ese sentido, sí, es algo que he tenido en cuenta, que suelo intentar tener en cuenta siempre, también en orquesta. La orquesta es una escritura de relevos, una escritura en la que los músicos se pasan las partes para poder recuperar la energía y limitar la fatiga. Son cosas que juegan también en la escritura. Y la parte de Alexandre pues, tenía esa especie de dicotomía o de disyuntiva entre la calidad del virtuosismo, el virtuosismo es muy atractivo, cómo integrar el virtuosismo dentro de lo que yo considero ser, no sé si mi lenguaje, pero en todo caso mi manera de inventar o intentar dar forma al sonido y a la música y hacerlas compatibles, ¿no? Hacer compatibles estas ideas. Y bueno, sí, Alexandre me ha dicho que es muy difícil de tocar, pero lo toca todo. No ha huido, ha No, continuado no ha habido con en la absoluto. aventura. No. Al frente de la orquesta tenemos a un director de orquesta muy, muy especial, que es François-Xavier Roth, que ha hecho incursiones también en un repertorio muy ecléctico, música romántica, incluso antigua, ¿no? Creo. Sí, tiene su ensemble y hacen, sí, repertorio desde el barroco hasta el repertorio reciente y él efectivamente es un hombre también con una... Apertura de espíritu. Sí, Creo. es un hombre que ha hecho muchas músicas recientes, pero músicas, digamos, no me atrevo a decir exigentes, pero en todo caso son músicas muy extremas en algunos planteamientos sonoros o del tiempo o de la manera en la que se produce el sonido. Y a él todo esto no le plantea ningún tipo de problema metafísico desde el momento en el que se trata, una vez más, de hacer arte, de dar, de ofrecer, de crear y de ser generosos y conmover, porque al final conmover de la manera que sea, intelectual, emocional, me da lo mismo, conmover. Por supuesto. Estamos viendo el cartel del Festival Présence con la figura de Eun Suk Jin, la compositora coreana, invitada especial del festival. ¿Qué diría Clara Schumann si supiera que la mujer está entrando de lleno en el mundo de la composición? Estuviste aquí con nosotros también en otra edición del festival dedicada a Kaija Saariaho, finlandesa. Estaría feliz, ¿no? Clara Schumann, que tuvo tantos problemas para imponerse como compositora. Estaría feliz, me imagino que diría que ya era hora. Ya era hora. Que ya era hora, porque compositoras ha habido, o mujeres que han querido abrirse el camino a través de la creación musical, las ha habido a lo largo de siglos, no han podido, no se les ha permitido, no han encontrado las vías, se les ha censurado o se han visto en situaciones del tipo que fuere, y sí, diríamos que ya era hora. Incluso hoy en día sigue siendo difícil, y aunque constatamos que, porque es una constatación también, que a veces, por ejemplo, cuando recibimos solicitudes de ingreso en las clases de composición, seguimos constatando que suele haber en las solicitudes más hombres que mujeres. Las mujeres siguen teniendo dificultades en el mundo de la música y es algo que todos deberíamos, no me atrevo a decir combatir, pero en todo caso subsanar, porque hay injusticias muy flagrantes aún hoy. Como se dice en España, no se hizo Zamora en una hora, ¿no? En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este sábado en el gran auditorio de la Maison de la Radio, la Casa de la Radio aquí en París, para el concierto de la Orquesta Nacional de Francia, que va a estrenar Maris Marginis, el concierto para piano y orquesta de Ramón Lazcano. Muchísimas gracias, Ramón, por habernos contado cosas tan interesantes en este programa. Gracias a ti, Jordi. Mucho éxito en el estreno mundial de tu obra. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, la cadena de la Organización de Estados Americanos y de la red TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.